Bueno, hola profe, soy Iván Palavecino, alumno de quinto año de secundaria y este video es para la clase de economía de la autocorrección de la evaluación integradora de justamente economía. Hablando del punto 1 que dice, tema de la actualidad, el país se encuentra en una crisis altísima de inflación. El Ministerio de Economía impulsó una medida tales como A. Reducción de impuestos sin una contrapartida de reducción del gasto público. B. Incremento del gasto público con bonos e incremento de los planes sociales sin incremento de la recaudación. Y C. Incremento de las jubilaciones. Todas estas medidas son compatibles con una política fiscal expansiva o restrictiva. Por lo tanto, ¿estas medidas son adecuadas para dar una solución a los problemas económicos de fondo? Bueno, estas tres soluciones que nos plantea la Comisión del Ministro de Economía, una suposición, digamos, son de una política expansiva. Esto se debe a que las medidas que se toman en este momento van a hacer crecer la inflación y que no tenga un pico máximo. Esto se debe a que todo esto que él propone, se podría decir que es financiado por la emisión monetaria, es decir, la impresión masiva de billetes por parte del banco. Esto lo que hace también es aumenta el déficit fiscal. 2. Describe el modelo de competencia monopolística. Dé al menos 3 ejemplos. ¿Cuál es el concepto que lo hace tan distintivo a otro modelo? Bueno, la competencia monopolística es la competencia entre monopolios. Es un tipo de competencia en la que existe una cantidad significativa de productores que actúan en el mercado en simultáneo. Y esto es sin que exista un control dominante por parte de ninguno de estos en particular. Es decir, todos tienen una equidad entre empresas ellos. Con claro ejemplo que son competencia monopolística podrían ser Microsoft, Google y Apple. Lo que lo distingue de las demás competencias que hay en el mercado es que es un tipo de competencia imperfecta. Por lo tanto, tiene muchísimos vendedores, o mejor dicho, oferentes de productos similares, pero no son homogéneos, o sea, no son de la misma empresa que sería. Y estos vendedores tienen cierto poder para influir sobre el precio de su producto, pero no en el mercado. ¿Qué es la teoría cuantitativa del dinero? Escriba la ecuación dada en clase y dé ejemplo de su funcionamiento. Explique la inflación con la ecuación. Bueno, la teoría cuantitativa del dinero es la teoría económica que determina el nivel de los precios, que establece entre la existencia de una relación directa entre la capacidad del dinero y también el nivel general que tienen los precios. La fórmula es M por B corta igual P por T. Punto número 4. ¿Qué es la plusvalía según Marx? ¿Qué rol tiene el capitalista para el marxismo en este proceso? ¿Hay plusvalías en países comunistas? Explique. Bueno, la plusvalía según Marx es una parte de la producción que no se paga a los trabajadores, sino que es parte de la ganancia del empleador. Es decir, se diferencia entre el valor del producto total y el salario ganado por los trabajadores. Y Marx hizo una pequeña distinción entre los diferentes tipos de plusvalía que hay. Luego la pregunta que justamente nos dice de si existe la plusvalía en países comunistas. Sí, existe. Un claro ejemplo que tenemos es la Guerra Fría, en el enfrentamiento, se podría decir, o en la carrera espacial que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética de ver quién lanzaba primero un satélite al espacio. El primer satélite espacial fue financiado gracias a las plusvalías de lo que dicen los trabajadores. Punto número 5. Describe las principales características del modelo agroexportador de 1888 a 1930. ¿Cómo era la sociedad de aquel entonces? ¿Qué acontecimientos históricos y sociales marcaban esta época? Bueno, primero que nada vamos a una breve definición. El modelo agroexportador en Argentina fue una organización económica propia de ciertos países latinoamericanos justamente, que bueno, en particular en Argentina tuvo lugar a finales del siglo XIX y consistió en el aprovechamiento masivo de sus plataformas territoriales para desarrollar mucho más cultivo y así poder darse la explotación de materias primas con fines de exportación. Uno de los principales acontecimientos que marcó el año 1880, se podría decir, o la época de este año, fue lo que viene siendo la segunda revolución industrial, que lo que hizo fue una producción masiva o una producción en masa de muchos ferrocarriles y distintos medios de transporte
Y podemos hablar de que esta fue también la edad dorada de lo que vendrá siendo Estados Unidos en cuanto a economía refería. Porque años después, luego justamente en 1930, mejor dicho en 1929, se daría la conocida crisis del crack o la crisis de Wall Street, que fue la caída de la bolsa de valores de Wall Street de Nueva York. Pregunta número 6. ¿Qué es la microeconomía? ¿Por qué se dice que uno de los caminos para salir de la crisis del petróleo fue el pasaje de la macroeconomía a la microeconomía? Bueno, primero que nada vamos a dar un breve concepto de lo que es la microeconomía, ¿no? La microeconomía es una parte de la teoría económica que estudia el comportamiento económico justamente de agentes individuales, como lo puedan ser los consumidores, empresas, trabajadores e inversores, y así con todo lo que están interrelacionados con lo que son los mercados. A la otra parte de la pregunta, vamos a decir que esto es debido a que, por ejemplo, que nada, el aumento del precio, unido a la gran dependencia que tenía todo el mundo industrializado del petróleo, provocó un fuerte efecto inflacionista, se podría decir, mucha inflación en todo el mundo y una gran reducción de actividades económicas en países afectados. Por lo tanto, estos países respondieron con medidas permanentes para frenar su dependencia al exterior. Por lo tanto, pasaron de una macroeconomía de buscar importaciones de afuera a una microeconomía y empezar a hacer su propia fabricación del petróleo ellos mismos. Bueno, la pregunta 7 que dice, ¿cuáles fueron las consecuencias económicas y sociales de la revolución neolítica? Bueno, primero que nada, la revolución neolítica fue un proceso de cambios económicos que fue muy rápido en ese lapso de tiempo. Fue una economía productora basada en agrícola ganadera. Por primera vez hubo un exceso de los excedentes de los productos que se producían y esto produjo que se pueda dar el intercambio entre personas cercanas y así se abrió un nuevo camino hacia el comercio y también hacia la economía básicamente. Las principales consecuencias económicas durante la revolución neolítica es que pasó a depender principalmente de lo que viene siendo la agricultura, que proporcionaba muchas cosechas y aseguraba alimentación a grupos que cada vez iban en mayor aumento. En cuanto a los cambios sociales, fue un cambio rotundo y crucial en los modos de vida para lo que viene siendo la humanidad, ya que en esta época en el que se pasa de un estilo de vida nómade a uno sedentario, lo que se puede decir que acarrea asimismo una transformación económica hacia una nueva economía. Pasa de ser una civilización recolectora a una productora.